higiene industrial. Los agentes que nos pueden llegar a ocasionar enfermedades, o en este caso los trabajadores, los podemos encontrar en forma de gases, vapores, líquidos y aerosoles. Esto es muy importante determinarlo, ya sea como trabajador, como obrero, o bien al estar a cargo de la seguridad de ellos, porque cada uno de estos agentes químicos pueden llegar a tener un patrón de enfermedad al momento de estar exponiéndonos constantemente a ellos. ¿Le podría dar a la siguiente, por favor? En cuanto a la evaluación del medio ambiente de trabajo, este es una tarea multidisciplinaria. A veces, muchas de las veces, pueden incluirse varias especialidades para lograr un fin en común. Necesitamos vigilar el riesgo y también valorar los métodos de estudio. Creo que ya lo había comentado un compañero de otro equipo, que pues tenemos que estar centrados en cuanto a la labor que se hace para poder ir al punto indicado, evitar gastos innecesarios y pues también obtener resultados que nos favorezcan en cuanto a la seguridad y a la protección del trabajador. Hay que evaluar el medio ambiente del trabajo y estudiar los riesgos de manera constante, si no es que tener una bitácora, por así llamarlo, porque pueden ir cambiando los métodos de trabajo, pero en sí el riesgo va a ir aumentando con ellos mismos. La vigilancia multidisciplinaria, esto significa que, por ejemplo, los trabajadores que son mineros o los que son petroleros, muchas de las veces están expuestos a cierto tipo de químicos o algunos solventes. Un artículo mencionaba a los que trabajan con el chapopote en la calle, o los que pintan las banquetas, o las personas que están en la industria con el caucho, pues tenían obviamente mucho riesgo de generar tanto reacciones alérgicas como enfermedades pulmonares. En este caso, pues de la mano de nosotros, si es lo ideal, mandarlo al servicio de neumología o medicina interna de vez en cuando, y más si el paciente, o en este caso el trabajador, comienza a tener algún problema que nos indique que pues, fue ocasionado por la exposición a este. La vigilancia biológica, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita por la pandemia, también es importante que el médico que está a cargo de la seguridad industrial pues tenga tanto programas de concientización y de educación hacia los trabajadores, para que logre evitar o reduzca el riesgo de contagio en el área de trabajo, que obviamente pues aplica a muchos otros agentes biológicos. ¿Le podría dar la siguiente, por favor? La vigilancia médica tiene un amplio campo laboral en la industria, principalmente en cuanto a educar, controlar e incluso indemnizar muchas de las veces, o ser parte del proceso de indemnización. En cuanto a la educación, pues va desde obviamente enfocado al trabajo y también al estilo de vida de las personas, porque muchas de las veces se trata de hacer una evaluación constante de las personas que están en algún área, y por ejemplo, ustedes como médicos del trabajo pueden influir tanto en la alimentación del paciente, los bebidas alcohólicas o drogas en dado caso que esté consumiendo. Tienen que ir modificando o tratar de concientizar a la persona para que deje de consumirlas. También en cuanto a la selección de personal, es importante que tengan a un médico, que debería de ser lo ideal, que no en todos lados se hace, para valorar si estos tienen alguna enfermedad de base y tenerla catalogada, porque puede llegar a causar la exposición a cierto tipo de agentes, que se agrave ese tipo de enfermedad o bien aparezca una nueva. Y también el seguimiento de estas enfermedades cuando aplica, porque había visto también que no muchas de las veces aplica incluso para la selección o el empleo de cierto tipo de personas con enfermedades que son crónico-degenerativas, porque esto puede considerarse un gasto excesivo para la empresa a largo plazo. ¿Podría darle a la siguiente, por favor?
La vigilancia ambiental y biológica, esta principalmente se refiere a lo mismo, a la identificación de riesgos de manera oportuna. Cuando cambian algún tipo de proceso, llega una máquina nueva que a lo mejor genera vapores, se cambia un solvente, son cosas que se deben de tomar en cuenta y estar al pendiente de manera eh, consecutiva. Tomar muestras de aire o bien valorar la ventilación, los materiales que se fabrican o que están en contacto los trabajadores al día a día, las mediciones de ruido, temperatura y radiación, eso es muy importante también porque muchas de las veces lo pasan por desapercibido y esto ocasiona problemas a largo plazo. Y también el muestreo y análisis de actividades. Esto se refiere también al comportamiento que tienen los trabajadores en el área laboral, porque muchas de las veces le toca al médico de seguridad e higiene, pues también tratar de hacer conscientes a las personas que no deben de, por ejemplo, de estar jugando, de estar con el teléfono, eh, o incluso ir con bajo efectos del alcohol si están manejando cierto tipo de maquinaria o químicos. ¿Le podría dar a la siguiente, por favor? En cuanto a las vías de exposición, esto es importante porque ya les había comentado que la existencia de los contaminantes no son el problema. El problema es cuando estos salen de su estado aislado y tienen contacto con los trabajadores. Se necesita verificar el tipo de contaminante y el estado en que se encuentra y obviamente identificar si se encuentra aislado o libre, como por ejemplo en la primera imagen que estamos viendo, pues un sistema cerrado de conductos, puede que sea tanto en estado líquido o gaseoso, pero no hay contacto con los trabajadores. Eso es lo importante. Puede estar una sustancia completamente tóxica dentro de esos conductos, pero no quiere decir que vaya a dañar a las personas si esto está de manera correcta. En la segunda imagen, pues obviamente tenemos, ese es una mano con un guante de látex, pero aquí hubo una punción con una aguja. De eso se trata la imagen. Eso es muy distinto porque son riesgos que están completamente fuera o de manera más íntima en contacto con el trabajador. La tercera imagen son contenedores para material radioactivo, que esto obviamente reduce el riesgo a menos de que las personas que lo están manipulando no estén protegidas de manera adecuada. Y la última pues hace alusión al uso de mascarillas especializadas para cierto tipo de gases en el área laboral. ¿Podría darle la siguiente, por favor? La inspección sobre el terreno. Esto mencionaba el tratado de analizar de manera sistemática las condiciones del ambiente. Se trataba de generalizar y de hacer conciencia en cuanto a la actividad médica junto con la administrativa para generar unos mejores tipos de protocolos de trabajo y obviamente de monitorización de los pacientes o en este caso pues los trabajadores. ¿Para qué? Para identificar los riesgos durante las jornadas laborales, verificar que se estén llevando a cabo los protocolos, incluso las actividades de manera adecuadas, que los trabajadores se comporten de manera adecuada y si no, pues también tienes la autoridad para llamarle la atención, para disminuir los accidentes que son ocasionados por errores, incluso por descuidos dentro de la jornada laboral. Y también, pues, evitar la falta de información entre el personal. Comentarles que tal sustancia pues les puede ocasionar quemaduras graves o los puede dejar ciegos en dado caso que les caigan en los ojos, cosas por el estilo. Tratar de hacerlos conscientes de con qué están trabajando para obviamente ellos tomen una especial atención. ¿Podría darle a la siguiente, por favor? También se menciona la esquematización de las actividades. A lo mejor sea una fábrica de textiles y pues también le toca al médico entrar para valorar cada uno de los pasos de producción o líneas de producción para identificar cuál sería el riesgo potencial en esa línea. A lo mejor en una están cosiendo con máquinas y pues obviamente el riesgo sería de que se pincharan los dedos, ¿verdad?
y posiblemente más adelante estén utilizando calor, pues obviamente las quemaduras. ¿Para qué? Para cada uno de esos procesos tenerlos identificados y saber el grupo de personas o de trabajadores que están expuestos ahí. Planeación de mejoras relacionadas con quejas de trabajadores. Eso es bien importante, que muchas de las veces aquí en México no se hace. Están centralizados en la producción y no se pone atención en las quejas o en los puntos de vista de los trabajadores. Claro que está de acuerdo a las características de esos trabajadores. Vamos a tomar en cuenta que sean quejas reales, no meramente pues porque no quieran trabajar, porque incluso sí se menciona de esa manera. Hay muchas personas que se van a quejar por cosas que son insignificantes y hay otras quejas que son las que debemos de tomar en cuenta. A lo mejor, no sé, que no les dan protección, equipo de protección personal. Obviamente eso entramos nosotros para abogar para que les den su equipo, porque a la larga pues les va a traer problemas. El control de agentes contaminantes mediante inventario o identificación del área. ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que la gente esté al pendiente de la utilización de ellos y obviamente por cuestiones industriales, pues para hacer pedidos de nuevos en dado caso que se acabe. Comprobar que se mantiene una seguridad adecuada durante la jornada de trabajo. Eso hace alusión a los rondines o bien a las campañas de valoración y de actualización de las personas, de los trabajadores, para que se llevaran a cabo todos los protocolos o los óptimos en cuanto a las actividades que ellos realizaban. ¿Podría darle a la siguiente, por favor? La siguiente es un cuestionario guía que estaba en el tratado, en los cuales hacía alusión a las preguntas que se les pueden hacer a las personas o a los trabajadores que están en las áreas, para nosotros podernos guiar en dado caso de cuáles son las deficiencias en esa área. Por ejemplo, que si les dan equipo de protección personal, que si los han capacitado y si hay actualizaciones en las capacitaciones, que si tienen relación con algún tipo de agente contaminante, algún tipo de máquina que necesite una atención especial, como por ejemplo los que trabajan en plantas nucleares, o como habíamos visto, les había comentado lo de las máquinas con chapopote, que es muy caliente y pueden llegar a tener tanto quemaduras como reacciones alérgicas. ¿Cuáles son las cantidades diarias, medidas de materiales utilizadas en los procesos? Esto va relacionado a los puntos que habíamos visto anteriormente sobre la cantidad, la calidad y obviamente la vía de exposición que tienen los trabajadores con esto. ¿Cuáles son las normas de limpieza? Si realmente se llevan a cabo campañas de limpieza exhaustiva, en dado caso que aplique, ¿verdad? Que si regresan los trabajadores con prendas contaminadas, obviamente se aplica. Que si lleven la misma ropa que tienen trabajando a su casa, ellos la tengan que lavar, ellos tengan que regresar incluso al otro día con la misma ropa, ya sea sucia o con otro tipo de cambio, que les proporcionen realmente los materiales. Que si existe ruido excesivo y quiénes son los que están en contacto directo con ese tipo de ruido, porque como ya habíamos visto, no es la misma valoración y tomar en cuenta a las personas que están directamente con una máquina que haga mucho ruido a los que están al otro extremo de la planta. Y bueno, lo demás también hacía alusiones sobre la comida. También nosotros nos toca concientizar a las personas que así sea un chicle o estén tomando, no sé, refresco o algo, hay lugares en los cuales no deberían de hacerlo, porque pueden llegar a ocasionar tanto accidentes como también pueden estar en peligro su vida, dependiendo del químico con el que estén tratando. ¿Ya le podría dar la siguiente, por favor? Los estudios de la calidad del aire en el interior de la zona de trabajo. Existen síntomas que hacen presentes durante la estancia en el área de trabajo. Esto puede ser secundario o bueno, por una hipersensibilidad a sustancias, tanto a gases, a vapores, a líquidos o algún tipo de polvo que estén utilizando, que exista la ventilación adecuada y si es que existen máquinas y equipos que generen vapores durante su función.
Esto va a ser importante tomarlo en cuenta porque a lo mejor va a haber algún tipo de trabajador que nos va a comentar que solamente se siente mal cuando está en exposición con cierto tipo de agente. Entonces, tendríamos que valorar si se puede mantener la persona ahí bajo algún tipo de tratamiento o bien retirarla de esa área y poner otra persona que pues no esté presentando las mismas reacciones. ¿Podría darle a la siguiente, por favor? A la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, yo a continuación les hablaré sobre el subtema de técnicas de medición. Como introducción es importante conocer que estas van a ser técnicas que se emplean en la medición de labores, como mencionó anteriormente mi compañera, la doctora Yami, donde aquí más que nada se trabajará con una respuesta ante los inconvenientes que se puedan presentar en el ambiente laboral. También cómo saber recolectar las muestras para consiguiente pues, llevar, por así decirlo, poder ya dar un diagnóstico, un tratamiento al paciente. En las técnicas de medición, el libro nos mencionaba 6, donde de estas aproximadamente de 3 a 4 son las más utilizadas. Empezaremos con la primera, que es la técnica de muestra de activo y pasivo, también de gases y vapores, que se utilizan mediante un medio de muestreo. Ya puede ser para materias particuladas o materiales biológicos, también la toma de muestras en la piel y en las superficies, medios biológicos, detectores en tiempo real, que es algo que también se utiliza con mayor frecuencia, y las técnicas analíticas. Esta es una de las que se utilizan con menos frecuencia debido a que tiene un alto grado de complejidad en su proceso. Siguiente, por favor. Bueno, la técnica de muestreo activo y pasivo, aquí más que nada se va a extraer lo que es el contaminante activamente en una muestra de aire. ¿Cómo se realizará? Esta con una bomba alimentada con pilas y una vez extraído el aire se iniciará el proceso de muestra o de muestreo o pasivo que se realiza haciendo que los contaminantes alcancen un medio de muestreo por difusión. Aquí no encontré una imagen específica, por así decirlo, de lo que es el muestreo activo y pasivo, pero encontré una imagen que se acerca más a los materiales que se utilizan para este tipo de técnica. Siguiente, por favor. En la segunda técnica de gases y vapores, aquí el gas o vapor se recogerá en este caso tenemos 3 tipos de materiales que se pueden utilizar para recoger: los inhibidores, los detectores pasivos y las bolsas. En el primero, aquí más que nada son tubos absorbentes, que es un vidrio hueco que se rellena con un sólido granular y que permite absorber las sustancias químicas alteradas en la superficie. En el segundo, que son los detectores pasivos, aquí igual recoge lo que es los gases y vapores y ya nos da más como que más mecánicamente toda la información en ese detector. Y en la tercera, las bolsas. En las bolsas de muestreo, aquí pueden ser las bolsas de teflón o de Tesla. Aquí esta recogerá las muestras íntegras de los gases y vapores y se mandan a realizar lo que es ya el estudio conveniente. Siguiente. En las muestras en la piel y en la superficie. Es importante saber que no existen métodos normalizados para evaluar la exposición de la piel a sustancias químicas y predecir la dosis. Este es más que nada solo para evaluar las prácticas de trabajo o identificar los posibles fuentes de absorción a través de la piel y ingestión. Como pueden ver, puse una imagen, bueno, hay 3 imágenes, en especial las de las gasas y una lámpara de luz fluorescente y un signo de interrogación. ¿Alguien de la clase le gustaría mencionar el por qué creen que se utilizan este tipo de técnica, las gasas y la luz fluorescente? ¿Alguien que tenga una idea que le guste participar? ¿Por qué creen que se utiliza o por qué creen que pueden utilizarse las gasas o la luz fluorescente? Exactamente. Bueno, como mencionó el compañero, aquí las gasas más que nada se van a utilizar, o la forma de utilizarlo es frotar las gasas en la piel y ver qué o si se absorbe alguna sustancia química. En caso que sea así, pues urgentemente habrá que lavar con disolventes la piel para separar los contaminantes y ver qué tipo de contaminante ya es el que está ocasionando esto en el trabajador y ya llevar ahí la investigación. Y la luz fluorescente es igual, pero es un poco diferente. Aquí más que nada se enfocará la luz en este caso la piel, si el paciente presenta alguna irritación en ese tipo
de zona para identificar si hay algún contaminante presente en la piel y por consiguiente investigar qué tipo de contaminante es en el ambiente laboral que se encuentra el trabajador. Siguiente, por favor. La técnica de medios biológicos, aquí estos son medios directos y de mayor utilidad debido a su alto grado de eficacia. Estos son más adecuados para el control biológico. En este caso, pues los más utilizados son los que son los de orina, de sangre y en este caso el aire exhalado del paciente. Ese sería igual en una bolsa de Tesla y si en una bolsa de Tesla. Siguiente, por favor. Otra técnica son los detectores en tiempo real, que estos son los tubos colorimétricos y los explosímetros, los mediadores de vapor de mercurio y el espectrómetro infrarrojo. En los tubos, o también llamados tubos detectores, son fáciles de utilizar, baratos y accesibles. Son para sustancias químicas de mayor uso, son tubos de vidrio, como pueden ver, llenos de no se ve ahí, pero son llenos de un material granular sólido, impregnado con agentes y químicos que estos reaccionan cuando un contaminante cuando un contaminante se encuentra en el ambiente laboral y producirá un cambio de color, en este caso en el tubo de vidrio. El otro es el explosímetro. Aquí, pues, estos son, como mencioné, son más rápidos y pues son de mayor utilidad debido a que, pues, son fáciles de conseguir también. Y el otro son los medidores de vapor de mercurio, que es casi parecido a los explosímetros, y el otro es el espectrómetro de infrarrojo, que pues, algunos que hemos trabajado, creo, o alguna vez han trabajado o han tenido la oportunidad de conocer el ambiente industrial, han visto algunos de estos alguna vez en su vida. Y si no, pues estaría más adelante, si llegan en este ambiente laboral, lo van a conocer. Siguiente, por favor. Y las técnicas analíticas, como mencioné anteriormente, este tipo de técnica es un poco más compleja debido a que no lo va a realizar el personal médico como nosotros. Aquí ya sería analizar las muestras en un laboratorio y son para cuantificar los gases y vapores atmosféricos, es para separar y aumentar las sustancias químicas en las muestras de análisis. En esos están las cromatografía de gases, que es la primera imagen de la izquierda, la espectrofotometría de masa, la espectroscopía de absorción atómica, análisis de rayos infrarrojos y los métodos polarográficos. Sería todo, doctor. Muy bien. Vamos a volver aquí. Entonces, ahora ¿quién seguiría? Para el viernes, este fue el equipo 4. Es el 3, ¿no? O el 3. Es el 3. Ah, El era el 3. 3. Ah, bueno, el viernes vemos el 4. Que continúa higiene industrial. Para terminar, y hasta ahí nomás le vamos a dejar para la evaluación, que sería la semana que entra, yo creo que el viernes en la hora de que les toca la clase el viernes, unas 10 preguntitas de las mismas presentaciones que ustedes hicieron. Entonces voy a tratar de empezar a subir las presentaciones ahí mismo a Teams para que ahí las tengan. Y si no, como quieras, ustedes mándenselas a sus compañeros. Los veo entonces el viernes. Doctor, ¿va a ser por dónde va a ser el examen? ¿Por Chamilo? Yo creo que o en Chamilo o en el otro, en Sócrates. Sí, cualquiera de esas que falle menos. Bueno, nos vemos. Que hasta luego. Hasta luego. Bye, Doc.